Da igual que salga el azul, que salga el rojo, todos miran por ellos y si sobra algo ya para la sociedad, hay muchas personas que vienen a aportar a este país, las cuales son extremadamente bienvenidas y recibimos con los brazos abiertos, pero lo que no podemos permitir más es personas que ni siquiera se quieren en su propio país porque hacen daño a la sociedad. Irene Montero, a menor escala, entró siendo una cajera del Mercadona y acabó teniendo 700 u 800 mil euros. Estamos ya en una situación y en una tesitura en la que el hombre europeo clásico ya se está erradicando. Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más. El episodio de hoy es un episodio que puede ser algo controversial, puede generar polémica y voy a hablar de un tema el cual no suelo tocar y muchas veces prefiero incluso evitar o no hablar, pero creo que también el mirar para otro lugar te hace cómplice de las cosas. Sí que es cierto que lo hablo en mi círculo cercano, pero creo que es importante empezar a hablar un poco sobre este tema y estoy seguro de que las pocas personas que escuchan este podcast también querrán saber la opinión que tengo al respecto de esto. También es un tema al cual he querido evitar porque muchas veces prefiero no meterme en este tipo de polémicas porque no me traen ningún tipo de beneficio, pero sí que es cierto y también quiero ser honesto y es que la capacidad que tú tienes para hablar de temas controversiales es directamente proporcional a la influencia que tienes y como este canal es un canal pequeño y no tiene una audiencia prácticamente, pues estamos comenzando y tiene una audiencia pequeña, pues creo que no supone tampoco ningún tipo de problema. Las personas que son realmente valientes son esas que tienen audiencias muy grandes y hablan de estos temas. Y hoy vamos a hablar de algo que puede dar para 20, 40, 60, podemos estar hablando infinitos minutos de esto, pero voy a intentar pues simplemente traer un podcast sin guión y expresar mi pensamiento sobre este tema. Quiero hablar de la situación de España, vamos a hablar de la situación política que se está viviendo, toda la trama Koldo, toda la corrupción que ha habido de por medio. Vamos a hablar también de los problemas que está habiendo con la inmigración ilegal, que es un tema al cual nunca he expresado mi opinión sobre ello. Y por eso es un podcast del que a la vez que tengo ganas, sé también que me pueden caer algunas críticas y estoy dispuesto a asumirlo y a vivir con ello. Lo primero es la situación de España en la que nos encontramos, cuáles son los precedentes y por qué estamos en ella. Tenemos que entender que España viene de una época en la que no ha levantado la cabeza desde la crisis del 2008. Recordemos que la crisis del 2008 viene a partir de la caída de la empresa Lehman Brothers, que era la mayor constructora del mundo, y pues la caída de esta multinacional trajo muchos problemas y hizo que pues todo cayera como fichas de dominó, ¿no? Empresas que dependían de ello, los bancos mismos tuvieran que empezar a cortar la línea de crédito. El primer banco que lo hizo en España fue el Banco Santander, pero muchos otros intentaron alargarlo ilimitadamente y eso explotó porque era como una olla a presión de aumentar tanto la deuda, pues hizo que muchos bancos se fueran literalmente a pique y que muchas personas se quedaran endeudadas de más, tuvieran ratios de endeudamiento muy elevados y eso causó la crisis del 2008, que muchas empresas que estaban construyendo tuvieran que parar sus construcciones, que muchas personas que tenían créditos de casas, de hipotecas, de coches, de un montón de cosas que no se podían permitir tuvieron que entrar en bancarrota y nos deja una situación de la cual prácticamente 20 años después todavía no hemos levantado cabeza, a pesar de que los políticos que han ido viniendo después, da igual que sean de derecha o izquierda, han ido diciendo que España se estaba recuperando de la crisis. Realmente España nunca ha levantado cabeza de la crisis y la inflación está más elevada prácticamente que nunca. Sí que es cierto que este año la inflación está un poco menor a la del año pasado, pero bueno, la realidad es que vivimos muy por debajo de lo que deberíamos aspirar a vivir como europeos, ¿no? Como personas del primer mundo, ya se entiende lo que quiero decir. Entonces quiero poner un pequeño paréntesis y es que en este podcast, en este episodio,
no voy a hablar de nada a favor ni de la derecha ni de la izquierda, simplemente hablo como persona que utiliza el razonamiento lógico y que expresa su opinión. Por lo tanto, si alguna persona quiere comentar cualquier tema político, abstenerse de etiquetarme como derecha o como izquierda, porque de antemano digo que soy una persona que no creo mucho en el régimen político actual y más adelante explicaré por qué. Pero ahora que está puesto el precedente, vamos a hablar de la actualidad de España. España es un país en el que tenemos un gobierno socialista que entró a través de una moción de censura, es decir, que inicialmente no entró por unas elecciones, sino porque el gobierno que había anteriormente, que era del Partido Popular principalmente, fue, para que se entienda, despedido, por decirlo de alguna manera, porque dentro del Parlamento se votó así, se decidió que ya no se confiaba en ese gobierno y se tenía que reemplazar, y entonces entró un gobierno socialista que tenemos a día de hoy y que, bueno, ya se puede ver los resultados del socialismo, ¿no? Pobreza y miseria. ¿Por qué digo pobreza y miseria? Porque a pesar de que nuestro presidente nos quiera hacer creer que el PIB per cápita es más elevado que nunca, que eso es cierto, se hizo una comparación de, creo que era el 1986, con el 2025, y sí que ha aumentado al doble. Antes la renta per cápita, el equivalente en pesetas eran 15.000 euros, ahora son 31.000, pero la inflación ha subido un 2.000%. ¿Qué quiere decir? Que, para que hagáis los cálculos, lo que antes compraba una persona con 15.000 euros al año, a día de hoy necesitaría 221.000 euros al año aproximadamente para poder comprar lo mismo. 221.000 euros al año, para que se entienda, brutos son 10.000, 15.000 euros al mes, más o menos. Una persona que cobra a día de hoy 10.000, 15.000 euros al mes se considera rica. Por lo tanto, las personas que anteriormente eran de clase media, es decir, la mayoría de la población, a día de hoy ni siquiera serían clase baja, porque lo que es la inflación, digamos, el flujo monetario y la subida de precios ha aumentado un 2.000%. La inflación, para el que no lo entienda, quiere decir, lo voy a explicar muy sencillo, es decir, si en una economía tenemos 2 cocos, pues un coco, y tenemos 100 euros, cada coco vale 50 euros, ¿no? Si tenemos 20 cocos, pues el precio del coco bajaría por 10, porque hay 10 veces más cocos. El problema que hay a día de hoy es que hay mucho dinero en circulación, pero este dinero que hay en circulación cada vez vale menos. ¿Por qué? Porque los precios del mercado suben. Es decir, si antes un tomate valía 10, a día de hoy vale 100, pero una persona que cobraba 1.000 no cobra 100.000, cobra 10.000. Por lo tanto, su poder adquisitivo ha bajado 10 veces, a pesar de que gana más dinero. Es decir, en papel tiene más dinero en número, pero en realidad tiene menos poder adquisitivo, es decir, puede comprar menos cosas que hace 10 años con 10 veces menos de dinero. Es decir, que, para que se entienda, si tú antes con 100 euros podías comprar 10 chuches, a día de hoy con 1.000 euros puedes comprar 2 chuches, y tu capacidad adquisitiva ha bajado 5 veces, ¿vale? Por mucho que en la cuenta de banco tengamos más euros, podemos comprar menos cosas que hace 10 años. Y esta es la tesitura en la que vivimos. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque hay una cosa que se llama deuda pública, y esta deuda pública lo que hace es que los ciudadanos vivan hipotecados a tener que pagar más impuestos, a tener que dividamos impuestos directos e indirectos. Directo quiere decir el IRPF, es decir, el IRPF tú lo pagas como trabajador. Si ganas más, pagas más. Si ganas menos, pagas menos. Indirectos sería el IVA, que lo paga igual una persona rica que una persona pobre. Una persona rica compra el pan y cuesta 1 euro. Pongamos que 21 céntimos son IVA. Bueno, en el caso de ser alimenticio sería el 10%, pero paga 10 céntimos de IVA. Una persona pobre paga 1 euro el pan y también paga 10 céntimos de IVA. Por eso son directos e indirectos, ¿vale? Entonces, la deuda pública lo que hace es que los ciudadanos cada vez tengamos que pagar más impuestos. No solo en el IRPF, en el impuesto de la renta de las personas físicas, que es directo, sino también en el indirecto, en impuestos como el IVA. Y las empresas, para poder mantener su rentabilidad, tienen que ir subiendo los precios a causa de la inflación, que es lo que he comentado anteriormente, pero también a causa de la subida de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que si los salarios están estancados y suben más lento que el precio de las cosas, la sociedad cada vez está más empobrecida. ¿Cómo hemos llegado a este punto? No creo que sea únicamente un tema de un gobierno socialista o no socialista. Esto forma parte de una orquesta mucho mayor, que es a lo que yo quería llegar, que es la Agenda 2030. Quien no haya escuchado lo que es la Agenda 2030, son 17 objetivos de desarrollo
sostenible que se quieren implementar para el 2030. Aparentemente son muy altruistas y son muy indefensos, pero estos valores guardan un trasfondo mucho más oscuro de lo que se muestra en la superficie, y no voy a entrar muy en detalle de esto. Quien quiera investigar, que pueda investigar, pero dentro de esta agenda y de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible hay algunos subplanes, como por ejemplo el plan Kalergi, que no sé si habéis escuchado hablar de ello, pero el plan Kalergi básicamente es, bueno, hablando claro, es la idea de la sustitución de la población autóctona de Europa por una población que sea menos desarrollada. ¿Por qué? Porque una población menos desarrollada acepta cosas que una población más intelectual no acepta, y esto es lo que nos lleva a que haya inmigración ilegal masiva de África del Norte, de personas que no están reguladas, que vienen sin tener una demografía, sin saber qué edad tienen, sin saber si son menores, si son mayores de edad, qué estudios tienen, qué récord criminal tienen, y esto es lo que hace que a día de hoy España cada vez sea más y más insegura. Ahora, ¿qué punto tiene el plan Kalergi y todo esto con la pobreza en España? Es muy sencillo, y es que para poder reflotar este país se tiene la falsa creencia de que se tiene que traer personas de fuera que estén dispuestas a trabajar y a asumir condiciones laborales que el español autóctono no está dispuesto a aceptar, ¿no? Es decir, sueldos más bajos, mayores jornadas laborales, y claro, esto el español autóctono no está dispuesto a hacerlo, ¿no? No está dispuesto a aceptarlo. Entonces lo que se trae son masivamente personas de Europa del Norte, de África del Norte, que vienen, como he dicho antes, sin ningún tipo de regularidad, que esto lo que hace es que aumenta la tasa de la criminalidad, pero a la vez lo que hace es que el mercado laboral se desatasca y hay personas inmigrantes que están dispuestas a trabajar muy noblemente en empleos que los españoles autóctonos no estaríamos dispuestos a trabajar, y por lo tanto lo que hace es que pues se paguen más impuestos, haya mayor recaudación pública, hasta el punto de que pues el año pasado, bueno, el ejercicio anterior fue el ejercicio con récord de recaudación de impuestos por parte del Ministerio de Hacienda. Pero a la vez esto estadísticamente, voy a lanzar una estadística al aire para que lo veáis, no es que sea la estadística real, pero para que lo veáis. Si antes de cada 10 inmigrantes ilegales que venían, 5 trabajaban en un trabajo en el que pagan impuestos y demás, y 5 eran mantenidos por el Estado, pues teníamos 50% y 50%, ¿no? Lo que se cree es que estamos dispuestos a asumir ese 50% de personas que no aportan a la sociedad por adquirir 5 que sí que aportan a la sociedad. Y eso hasta cierto punto es un argumento que tiene cierta lógica, pero ni mucho menos los tiros van por ahí, ni mucho menos los números son 50-50, hasta el punto de que a día de hoy pues tenemos una masificación de personas a las cuales el ciudadano promedio no querría en su país, en su sociedad, ni siquiera los propios inmigrantes que son lícitos, que vienen a trabajar, que vienen a aportar al país, quieren a esas personas dentro de la misma sociedad que viven ellos, porque ellos viven huyendo de este perfil de personas en su país. Es decir, que esto no quiere decir que yo lance un mensaje racista, ni mucho menos, al revés, yo estoy a favor de la inmigración. De hecho, creo que el ser humano en toda la historia ha vivido emigrando a otros países y buscando un futuro mejor. Estoy totalmente a favor de la inmigración y de hecho pues creo que no existe una raza autóctona, todos hemos ido emigrando, ¿no? Como digo, a lo largo de la historia, pero sí que lógicamente lo que no estoy dispuesto es asumir que haya inseguridad en las calles de nuestro país por importar a personas sin ningún tipo de regularización. Creo que cada persona que entra en nuestro país tenemos que saber si ha cometido algún crimen en su país, cuál es su récord criminal, cuáles son sus antecedentes, y a partir de ahí, si viene a aportar a nuestro país, decidir si le dejamos entrar o no le dejamos entrar, ¿vale? Y además hay muchos inmigrantes ilegales que vienen aquí a trabajar lícitamente, simplemente buscando un mejor futuro. Por lo tanto, es peor para estos inmigrantes que haya algunos inmigrantes que vengan a manchar su nombre, el nombre de ellos que han venido desde un país de África a trabajar lícitamente, ¿vale? Por lo tanto, dicho esto, explicado y resumido el plan Kalergi. El plan Kalergi es un plan que básicamente lo que tiene pensado es
el reemplazamiento de la población autóctona europea por una población nueva que esté dispuesta a asumir condiciones laborales de las altas esferas, de las empresas, que la raza autóctona no está dispuesta a asumir. Por lo tanto, mano de obra barata, personas que tienen una demografía mucho más avanzada, es decir, que tienen muchos más hijos por cápita que el europeo autóctono, y pues esto lo que hace es que, como ya estamos viendo, cada vez es más difícil ver una ciudad europea en la que no haya masificación de personas de África del Norte, ¿no? Que, como digo, de nuevo, quiero que esto no se tome, o sea, que se coja con pinzas y se sepa entender. No estoy hablando de que no quiera inmigrantes de África del Norte, ni mucho menos, ¿no? Sino personas que vengan a trabajar lícitamente, que tengan unos antecedentes limpios en su país y que vengan a aportar algo de valor a nuestra sociedad, como lo hacen muchísimos inmigrantes que viven a día de hoy en España y que estarán de acuerdo con este argumento sin lugar a dudas. Entonces, llegados a este punto, vamos a hablar de en qué punto cae este gobierno que nosotros tenemos. Yo creo, señores, que tenemos que dejar de hablar de izquierdas o derechas, da igual que esté Pedro Sánchez, a que esté Santiago Abascal, todos atienden a las mismas agendas y todos tienen unos límites bajo los que pueden operar. Es decir, pueden tener el poder de bajar o subir los impuestos, de tomar una política de defensa y en el Ministerio de Interior hacer X o hacer Y, pero dentro de estos límites, y luego no pueden salir de ellos. ¿Por qué? Porque por encima suyo está pues el World Economic Forum, el Fondo Monetario Europeo, el Parlamento Europeo y Klaus Schwab y Ursula von der Leyen, y personas que por encima mandan más todavía. ¿Qué quiero decir? Que está todo orquestado, señores, que no tenemos que pensar en izquierda o derecha, lo que tenemos que hacer es pensar fuera de la caja y empezar a no tomar representación en esto. Es decir, si nosotros queremos expresar nuestra opinión, no podemos ya creer en el sistema en el que vivimos a día de hoy, porque está corrompido desde hace muchísimos años. Da igual que salga el azul que salga el rojo, todos miran por ellos y todos miran por primero enriquecer sus bolsillos, luego si eso los del partido, y si sobra algo ya para la sociedad. Pero para ellos no es una prioridad obrar por esta sociedad. Para ellos lo que es una prioridad es entrar en política, enriquecerse y desaparecer del mapa y cobrar un sueldo vitalicio, irse a República Dominicana, y es lo que hacen la mayoría de políticos. Por eso vemos personas como Irene Montero, a menor escala, entró siendo una cajera del Mercadona y acabó teniendo un patrimonio de no sé cuántos, no sé si son 700 u 800.000 euros, un chalet en una de las mejores urbanizaciones de Madrid. Y a mayor escala encontramos personas como Felipe González o Zapatero, que han salido con patrimonios multimillonarios, teniendo casas en República Dominicana, las cuales no hubieran podido costear nunca con su salario de político. ¿Por qué? Porque estas personas que son inútiles en el sector privado, quiere decir que no son capaces de emprender, no son capaces de montarse una empresa, no serían capaces de ser CEO de una multinacional ni nada, encuentran su futuro en el sector político. Es decir, en el sector público encuentran la corrupción, encuentran ese estilo de vida que les encantaría vivir a costa de los contribuyentes como tú o como yo. Entonces, no se trata de izquierda o derecha, sino de que necesitamos una reforma absoluta de lo que es el sistema, y que no valga lo mismo el voto de una persona culta que el voto de una persona inculta. El sufragio universal es una pantomima, y los griegos ya lo habían descubierto esto. Las personas debemos ser evaluadas, y al igual que uno puede hacer un examen y saber si puede conducir un coche o no, deberíamos tener un examen para saber si podemos votar o no, porque lo que no puede ser es que tú, que estás escuchando este podcast, que te formas, que te culturizas, que tienes interés por ser una mejor versión de ti, tengas el voto similar a una persona que ni siquiera sabe leer y que vota a los socialistas o vota al PP porque viene un camión, les dan un bocata o una Coca-Cola y les dicen que voten al partido de turno. No puede ser, y debería ofenderte esto, debería ofenderte que estén llenando las calles de tu ciudad con corrupción policial, con delincuencia, con prostitución, con un montón de cosas que no se deberían vivir y que no deberían ser aceptadas. Esto me lleva a lo que ha ocurrido esta misma semana en Murcia, en Torre Pacheco. 5 personas
extranjeras, no sé cómo llamarlo para que no se banee este podcast, pero bueno, 5 personas inmigrantes han apalizado a un hombre y la ciudad, muy buenamente, porque esto dudo que pase en otra parte de España, porque estamos adormecidos, pero la ciudad no ha querido asumir eso y han habido revueltas, han habido apaleamientos en la calle, una batalla campal, la policía, la cual jura proteger al ciudadano apaleando al ciudadano. O sea, estamos viviendo en una simulación total y no podemos asumir esto. O sea, al igual que yo hago esta labor de publicar este podcast y decir mi opinión sobre la situación que tenemos a día de hoy en España, tú también tienes una voz y tú también tienes una responsabilidad de utilizar esta voz, porque si miras a otro lado eres cómplice. Lo mismo, yo siempre digo lo mismo, o sea, es igual de ladrón el que aguanta la bolsa que el que pone el dinero. Entonces, si tú no quieres ser el que aguanta la bolsa, pues denuncia esas situaciones irregulares que no tienes que permitir como ciudadano, porque todos como ciudadanos tenemos una responsabilidad y tenemos un compromiso con el resto de las personas que nos rodean a tener una seguridad ciudadana, a tener unas calles dignas, a tener una ciudad bien estructurada, a tener unas políticas monetarias dignas, y a día de hoy no tenemos nada, y lo único que pasa es que hay una parte de la población que es el 67%, concretamente, el 63% concretamente, viviendo del 37% de las personas que aportamos y contribuimos, como seguramente seas tú que estás escuchando esto. Es decir, el 37% de la población mantiene al 67% restante que vive del Estado, ¿vale? Y esto deriva en que los jóvenes a día de hoy no pueden emanciparse, no pueden pagarse un piso, no pueden hacer la compra, no pueden independizarse. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de personas viviendo en el sector público y el 50% del presupuesto general del Estado se va a pensiones. Que ojo, pensiones no quiere decir únicamente las pensiones de las personas retiradas, de las personas mayores. Pensiones quiere decir pagas de ingreso mínimo vital, pagas a las personas que no trabajan porque no les sale de los cojones, pagas a personas extranjeras que vienen, pagas por tener hijos a personas extranjeras que vienen. Es decir, no es únicamente a los extranjeros, no es únicamente a un sector de la población, es a la gran mayoría de los españoles que viven del Estado y que pretenden que el 37% restante les estemos manteniendo. Porque esto lo que pasa es que al final la gente se va yendo de este país, lo cual yo comprendo, se va yendo de este país y al final se queda aquí únicamente la gente que vive del Estado, que depende de las organizaciones públicas, y eso es precisamente lo que quieren. El no tendrás nada y serás feliz es precisamente lo que quieren, que tú dependas del Estado, que lleves un coche eléctrico, que cobres una paga del Estado, que vivas en una ciudad de 15 minutos. ¿Por qué? Porque de este modo estás controlado. Estás controlado, no tienes libertad de movimiento, no tienes libertad económica, en cualquier momento te pueden paralizar el salario porque dependes del Estado, en cualquier momento te pueden quitar la electricidad o puede haber un apagón como ya ha pasado, y de ese modo no te puedes mover y eres un esclavo del Estado. Por eso me hace gracia cuando dicen que a día de hoy vivimos en una democracia, que a día de hoy vivimos en un país libre, que anteriormente vivíamos en una dictadura. Está claro que anteriormente vivíamos en una dictadura, pero a día de hoy, ¿cuál es tu libertad? La esclavitud del siglo XXI es la misma que la de hace 2 siglos, lo único que antes era mucho más inminente. A día de hoy, digamos que eres esclavo, pero no te lo dicen en la cara. Simplemente, pues, ¿qué hacía un esclavo antes? Trabajaba y a cambio le daban cobijo y le daban de comer. Y ya está. Y a día de hoy, ¿tú qué haces? Trabajas, no te dan el cobijo y no te dan de comer, pero te pagan un salario que es de todo menos digno, que te da para comer y para vivir lo justo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Que no te dan con un látigo? Es la única diferencia que hay, pero a día de hoy la situación es crítica, es prácticamente la misma, ¿vale? Entonces, no quiero dejarme temas, pero repasando, hemos hablado del Plan Kalergi, de la sustitución de la población autóctona de Europa, cómo esto perjudica a los inmigrantes que vienen a trabajar lícitamente, y hemos hablado también de pues todo lo que ha ido pasando en cuanto a diferentes gobiernos, situación económica y demás. Algo que no me quiero dejar es que
estamos viviendo en una sociedad en la cual estamos en este problema porque estamos a la deriva. ¿Y por qué estamos a la deriva? Porque carecemos de valores como sociedad. ¿Y por qué carecemos de valores como sociedad? Porque poco a poco se ha ido erradicando la religión de la sociedad. Si tú estás escuchando este podcast, estoy seguro de que no eres cristiano ni eres católico, pero el domingo descansas. Celebras Navidad, celebras la Semana Santa, celebras el Día de Reyes, pero dirás que no eres católico o que no eres cristiano, pero todas estas fiestas las tienes arraigadas. ¿Por qué? Porque vienes de una sociedad cristiana y eso es innegable, si no, no tendrías esas culturas. Es así de sencillo, no harías Pascua, no harías Cuaresma, no harías Navidad, no harías prácticamente ninguna de las festividades que celebras a día de hoy. Pero al igual que te han erradicado el cristianismo que te aportaba valores, lo que están intentando hacer contigo es hacerte ver que esas personas que vienen como inmigrantes ilegales son el enemigo porque son musulmanes. Las religiones no son el problema. Hay españoles, hay marroquíes, hay algerinos, hay senegaleses. La religión no tiene nada que ver con eso. Cada persona trae la bondad o la maldad. Hay españoles que son musulmanes y hay marroquíes que son cristianos. En Marruecos hay iglesias católicas mismamente, al igual que en Etiopía hay una de las primeras iglesias católicas de la historia y está en África, ¿vale? Entonces, lo que están intentando hacer es enfrentar a las personas contra el Islam y crear islamofobia, para que nos pensemos que el problema es de la religión que traen, que es machista, que es agresiva. No, o sea, el problema no es de la religión, el problema es que precisamente las personas que están viniendo aquí, muchos no son musulmanes fieles, porque si fueran musulmanes fieles, el Corán dice clarísimamente que robar es un pecado, que violar es un pecado, que muchas de las cosas que nosotros entendemos como éticamente inmorales son pecado. Por lo tanto, lo que nos dan una ética y unos valores y una moral y un código de lo que no vamos a traspasar como sociedad es la religión. Es la religión. Y así era en la época romana, y así era en la época griega, y así va a ser siempre. Una sociedad sin religión es una sociedad sin valores y por lo tanto es a la deriva. Da igual que seas musulmán o que seas cristiano, pero empieza a cuestionarte por qué haces muchas de las cosas que haces y por qué cada vez la sociedad respeta menos a los mayores, respeta menos a la autoridad, respeta menos a los maestros. ¿Por qué? Porque estamos careciendo de valores. Disculpadme. Entonces, lo dicho, algo que no quiero pasar por alto es que, señores, el problema no es el Islam, y yo no soy musulmán. El problema no es la Biblia, el problema es precisamente que estamos en una sociedad que está desreligionizada, si ese término tiene sentido, y que eso nos hace estar sin valores y a la deriva. Y para poder recuperar esto debemos retomar las costumbres de nuestros ancestros. Hoy he subido una historia en Instagram diciendo que en referencia a lo que ha pasado en Torre Pacheco, la culpa es nuestra por no saber poner límites, porque nuestros ancestros no hubieran permitido la mitad de lo que nosotros hemos tragado. Nuestros ancestros hubieran salido a la calle, hubieran quemado el Parlamento y hubiera pasado como pasó en la Revolución Francesa, que asaltaron el Palacio de Versalles y tuvieron que salir los reyes por patas. ¿Por qué? Porque no estaban para tonterías. A día de hoy estamos tan focalizados en TikTok, en Instagram y en un montón de tonterías banales que nos hemos desvalorizado y asumimos cosas que no deberíamos de asumir como normales o como aceptables. O sea, si nuestros políticos y ministros salen con chicas de compañía y gastándose dinero público en drogas y en fiestas en Marbella y en botellas, invitar a chicas de compañía, pues nosotros deberíamos ir al Parlamento y pedir explicaciones, ¿o no? Porque al final, si tú no llegas a final de mes, pero hay un tío gastándose 2.000 euros por noche de dinero público que tú has pagado con tus impuestos en cariñosas y en farlopa, si eso no te enerva y no te pone un fuego dentro y no te cabrea, ¿qué lo va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? Porque esos 2.000 euros bien que te vendrían bien a ti para llegar a final de mes, ¿no? O si nuestro gobierno se está gastando 500 millones de euros en un ministerio absolutamente inútil, que es el Ministerio de Igualdad, cuando hay más ratio de violaciones y más libertad para los violadores ahora que antes de la existencia del ministerio, oye, con esos 500 millones, ¿cuánta promoción inmobiliaria de vivienda de protección oficial se podría haber hecho? O sea,
te lo voy a poner para un nivel de inteligencia muy promedio. Si esos 500 millones se hubieran invertido en edificios, pongamos que un edificio de 10 plantas cuesta 40 millones, pues ¿cuántos podríamos haber construido? ¿11? ¿12? ¿Cuántas familias caben en todos esos pisos de protección oficial? ¿No? Pero luego lo que hacemos es atacar a la persona que tiene 5 viviendas, que ha pagado trabajando duramente, ahorrando, invirtiendo, y como tiene muchos pisos, pues es nuestro enemigo. No, o sea, la solución no pasa por regularizar el mercado y por atacar a las personas que tienen propiedades inmobiliarias que se han ganado con su sudor. La solución está en achacarlo al Estado, que no tiene que regularlo, lo que tiene que hacer es un clima más sencillo y más favorable para la construcción, para que las personas que tienen empresas constructoras construyan, para que el Estado construya obra pública, que construya también viviendas sociales, que pueda realmente dar un estado de bienestar digno y no el estado de bienestar absurdo que tenemos a día de hoy, que vas al hospital porque te has torcido el tobillo y te tienen 5 horas en espera de traumatología, que te tienes que hacer una operación en el dentista y te dan hora para dentro de 1 año y medio, que tienes que hacerte una prueba de radiología y tarda 6 meses, o que igual te duele el pecho y tienes un tumor y tienes que esperarte a dentro de 8 meses que te hagan la prueba, que igual ya te has muerto. Entonces el estado de bienestar, señores, pasa porque el Estado intervenga en los sectores que tiene que intervenir, no en los que nadie le ha pedido, porque muchas veces el Estado se pone a regular mercados. ¿Y cómo me va a venir a mí un tío a regular mi sector, que lo conozco yo y que sé cómo funciona, cuando este señor lo único que ha hecho es estar trabajando en una oficina que no sabe ni siquiera de qué trata mi sector, poniendo sellos en papeles y perdiendo el tiempo y cobrando dinero público? O sea, ¿qué sentido tiene que a día de hoy venga el gobierno a regularizar, por ejemplo, el mercado de la inteligencia artificial, cuando son un grupo de personas de 50, 60 y 70 años que no saben ni lo que significa IA? ¿Qué sentido tiene? Entonces, el Estado tiene que intervenir con el estado de bienestar en esos sectores que realmente se le requiere, no en sectores que nadie le ha pedido que entre. Dicho esto, y creo que nos hemos ido un poco del tema, vamos a recuperar el hilo de la conversación. Entonces, venimos de una crisis del 2008, de la caída de Lehman Brothers. Todo esto nos deja un panorama perfecto para instaurar todo lo que son los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y a día de hoy estamos ya en una situación y en una tesitura en la que el hombre europeo clásico ya se está erradicando y tendirá a extinguirse, a menos que nosotros como sociedad digamos basta. Es lo único que puede hacer que esto pare. ¿Y cómo se haría esto? Pues hoy en día tenemos el poder en nuestras manos, tenemos un teléfono, tenemos redes sociales. La movilización pública para parar todo esto está a tan solo un clic, a que cada uno exprese su opinión libremente y respetemos, porque seguramente habrá cosas que haya dicho en este podcast que no te gusten o con las que no te sientas identificado, pero hay muchísimas cosas a día de hoy en la sociedad que no están bien y que cada uno necesitamos que exprese su opinión y sea respetada y se respeten las opiniones de los demás, para que podamos vivir una mejor vida. Lo que no puede ser es que se nos vaya, seas trabajador o empresario, el 72% de lo que ingresamos en impuestos, porque da igual que tú seas trabajador y cobres una nómina que seas empresario y pagues nóminas. La gran mayoría del dinero se va en impuestos, en seguridad social, IRPF y impuestos indirectos como el IVA, vuelven al Estado, pero sin embargo tenemos una sociedad hecha un desastre. O sea, yo no tendría ningún problema en pagar un montón de impuestos si tuviéramos una sociedad estructurada. Lo que no puede ser es que tengamos esta sociedad tan hecha ñicos, sin valores, sin seguridad ciudadana y todo del revés. Y creo que está llegando ya a un punto en el que es necesario decir basta. Entonces, si eres joven, sobre todo, empieza a desarrollar la mentalidad crítica, no dejes que te impongan
las ideas en tu cabeza, empieza a cuestionártelo todo, date cuenta de que toda esta movilización del feminismo, de la Agenda 2030, está hecha para romper con los valores tradicionales de lo que es la familia y por lo tanto todos esos valores cristianos acerca de respetar al prójimo, respetar a la autoridad, respetar a nuestros mayores, trabajar por ser un hombre más proveedor, más protector. Todo esto, o sea, todo lo que te envuelve es una conspiración que va en contra de ti, de tu desarrollo y de tu libertad. Te tienes que dar cuenta y ese es el principio básico necesario para empezar a cambiar todo. Una vez cambie dentro de ti, empezarás a cambiar el mundo, empezarás a aportar y estoy seguro de que viviremos en una sociedad mejor. Lo único que necesitamos es más personas que digan basta y que no estén dispuestas a asumir esto como la realidad. Dicho esto, ha sido un episodio, yo creo, el más largo de todos. Es un episodio que he disfrutado un montón y espero que os haya gustado. Si este tema os interesa, hablaremos más largo y tendido de las ideas que yo tengo, del pensamiento acerca de varios temas. Y lo dicho, no es que yo esté en contra de la inmigración, ni mucho menos. Creo que la inmigración es necesaria. Hay muchas personas que vienen a aportar a este país, las cuales son extremadamente bienvenidas y recibimos con los brazos abiertos, pero lo que no podemos permitir más es personas que ni siquiera se quieren en su propio país porque hacen daño a la sociedad, como lo son muchos que llegan aquí. Y permíteme hacer este breve inciso y nada, volvemos al podcast. Quiero hacer un trato contigo, ¿vale? Este es un canal de nueva creación que hemos literalmente llevado de cero hace unas semanas y tenemos poquísimos suscriptores, pero la verdad que los que tenemos sois súper fieles. Si no estás suscrito, quiero hacer un trato contigo, ¿vale? Tú te suscribes y yo me comprometo contigo a crear todo el contenido de calidad y a traer todas las semanas tanto aprendizaje y tanto haya aprendido aquí para que tú puedas seguir progresando a través de estos episodios. ¿Trato? Seguimos con el podcast. Así que lo dicho, señores, espero que os haya gustado este podcast. Estoy seguro de que es una versión que quizá no conocíais tanto de mí o si me conocías o no lo sé, pero espero que te haya gustado, espero que te haya ayudado a reflexionar, que te haya ayudado a aportar nuevos pensamientos críticos dentro de tu mente. La única manera de ser totalmente libre es desarrollando nuestra mentalidad crítica, pensando fuera de la caja y haciendo todo lo que nos han inculcado que no se tiene que hacer. Es decir, al final en la escuela tú entras, te dan unas directrices, te dan unas barreras las cuales no puedes pasar, te dan, digamos, unos límites a tu desarrollo cognitivo y precisamente lo que yo busco con este podcast es totalmente lo contrario, es ayudarte a desarrollar ese potencial cognitivo que tú tienes, ayudarte a pensar fuera de la caja, ayudarte a ser más libre y espero que este podcast lo haya hecho. Si te interesan estos temas, házmelo saber en comentarios porque a mí también son temas que me interesan muchísimo y que los hablo con mi círculo cercano, pero muchas veces no las opino en YouTube porque creo que quizá no son tanto del interés de la audiencia, pero si realmente te ha gustado, házmelo saber porque así me harás cambiar de mentalidad y podré traer mucho más de este contenido y aportaros mucho más sobre esto, ¿vale? Nada, dicho esto, os deseo que tengáis un fabuloso día y nos vemos en el próximo. Chao, chao.